Shalom, un cordial saludo para todos nuestros escuchas, las personas que nos acompañan. Hoy tenemos la cuarta y última entrega del especial acerca de Pesach, de los días de Matzot, y estudiando el tema de la matzá que cura. Vamos a ver cómo la matzá debe ser ese alimento que nos cura, nos transforma y nos alivia en nuestro peregrinar. Espero que lo disfruten y hasta la próxima. Shalom. Me alegra mucho poder estar nuevamente con ustedes y que ustedes puedan estar con nosotros en este precioso día estamos cerrando la festividad de Matzot. Bueno, vamos a continuar y esta mañana hablamos de un tema acerca de Matzot. Entonces esta mañana estábamos hablando de la matzá, hablamos allí de qué era la matzá y hacíamos una analogía allí con el bebé recién nacido, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué era lo primero que tomaba el bebé recién nacido? Leche materna. La leche materna. Y entonces decíamos que en esa leche materna pues va a ser una representación, o mejor, la matzá, ese pan que Yahweh dio inicialmente para su pueblo, que estaba recién nacido, iba a ser ¿qué? Como su leche materna, su primer alimento. Y bueno, y ahí hicimos toda una aplicación muy interesante acerca de la matzá. Hablamos que esa era esa luz, que es la vida, esa vida que Yahweh preparó de antemano para los seres humanos y que también está relacionado con el pan que bajó del cielo o el pan de vida. Y quedamos esta mañana que vamos a ver por qué eliminar el hametz. Entonces, ya definimos por un lado qué era qué. Matzá, ¿no? Empezamos a ver qué es la matzá, empezamos a dimensionar un poco más allá, más profundo, qué es la matzá, y ahora, entonces decíamos que definido la matzá, podíamos empezar a definir qué, lo opuesto que sería qué, el hametz, ¿cierto? Y mire que hametz se debe entender también no solo como lo que leuda, sino el producto terminado, el pan terminado, ¿no? También se debe ver así. Bueno. Volvemos a nuestro texto base, que era Éxodo Shemot, capítulo 12, verso 39, y decía que los hijos de Israel cocieron tortas ácimas. ¿Por qué razón? O cocieron tortas ácimas de la masa que les había sacado de Mizraim. Sobre todo lo más importante es porque la masa no tuvo tiempo de leudarse. Bueno, y aquí uno dice, ¿por qué eliminar el hametz y solo comer matzá durante 7 días? Y entonces dice que la masa no tuvo tiempo para leudarse hasta, y aquí vamos a entender con ese hasta, el por qué los 7 días, ¿no? Hasta que Elohim, el Rey bendito por todas las edades, se les manifestó y los libertó. Bueno, vimos que la redención surgió ¿por qué? Por un suspiro, ¿no? ¿Y ese suspiro hasta dónde llegó? Arriba, ¿no? Y vimos que es como si en el cielo, a manera de alegoría, es como si en el cielo, arriba, hubieran suspirado ¿por quién? Por Israel, que está allá abajo, bajo la servidumbre y la esclavitud, ¿cierto? Quiero que vayamos un momentico aquí, a Éxodo, Shemot, capítulo 2. Verso 23. 23 al 25. Este verso 23 fue el que tomamos el primer día, en el primer servicio que fue nuestro texto guía, ¿no? Dice, mucho tiempo después murió el rey de Mizraim y los israelitas gemían bajo la servidumbre y clamaban. Y su clamor por liberación de la servidumbre subió hasta Elohim. Y hasta ahí leímos y ahí discutimos esa vez, ¿no? ¿De dónde se inició la redención? En un suspiro. Verso 24. El clamor subió hasta Elohim, ¿no? Hasta la presencia de él, ante él subió ¿qué? Ese suspiro, ¿no? Y entonces dice, y Elohim oyó su queja. Bueno, aquí vamos a ver algo bien bonito. Con 4 verbos, se dice que Yahweh atendió ¿qué?
El suspiro de su pueblo. Vamos a hablar en suspiros para cuestión poética, ¿no? El suspiro de su pueblo, y él va a utilizar 4 verbos para decir que atendió a ese suspiro. Y luego con 4 verbos va a liberar ¿qué? A su pueblo. Por eso en la tradición judía se utilizan 4 copas, representada cada una en los verbos con los cuales Yahweh sacó a su pueblo de Israel. Es una tradición. No dice que necesariamente tengamos que ver 4 copas, pero es por esa razón de las 4 copas, ¿no? Pero es que los 4 verbos en los cuales dice que Yahweh extendió, Yahweh redimió, Yahweh libertó, Yahweh salvó a su pueblo, obedecen a 4 acciones con las cuales Yahweh atendió ¿a quién? El suspiro de su pueblo. Y primero dice, y Elohim oyó su queja. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Oír. Luego dice, y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, trajo ¿a qué? A la memoria. Y eso traer a la memoria obviamente no es porque él sea olvidadizo, sino que trae a la memoria, ¿qué quiere decir? Que lo que él habló allá con los padres, ahora era el tiempo en que tenía que empezar a ejecutarlo. Entonces determina, ahora es que el tiempo. Entonces primero escuchó, segundo recordó, verso 25, Elohim miró a los israelitas y tomó nota de ellos. Y ese tomó nota, me gustaba pues, en el hebreo, porque quiere decir también, mostró bondad. Entonces que tomó nota, a veces uno lee, ¿cómo así que tomó nota? ¿No? Es que él escuchó, se acordó, miró y mostró bondad. Bondad por su pueblo. ¿Ve? Y eso que se inició allí, ¿cierto? Yahweh entonces se va a manifestar, se va a revelar al pueblo y los va a libertar. Y eso está representado ¿qué? En los 7 días. 7 porque es lo completo, lo que se hace completo, lo que se llena, lo que se hace ¿qué? Cabal. Y entonces el Rey bendito por todas las edades, Yahweh es su nombre, se le manifiesta a su pueblo y los liberta. Y hasta que se haga completo eso, es que dice que la masa no se leudó. Hasta que no fue completa la redención, la masa no se leudó. ¿No? Bien interesante, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la masa, que aquí quiero que estemos todos muy concentrados. La masa, esa masa que ellos sacaron de Misraim, tiene 2 posibilidades. ¿Cuáles son las 2 posibilidades que tiene la masa? Una, que esa masa se vuelva matzah, o que esa masa se vuelva jamés. ¿No tenía la masa esa posibilidad? Sí. ¿Sí? Dice que los hijos de Israel cocinaron la masa e hicieron tortas ácimas porque la masa no se leudó. Si nos dice que la masa no se leudó, ¿es por qué? Porque la masa tenía la capacidad y la posibilidad de ¿qué? De leudarse. Pero no se leudó. Ahora sí se acuerdan la imagen que utilizaba. Por un lado, matzah, lo que se opone, que es contrario a la matzah, que es el hametz, pero los 2 tienen un origen común, que es ¿quién? La masa. Y está en la masa esa posibilidad de ser hametz, o ser matzah, o ser hametz. ¿Vamos a ir? Y eso depende del uso. Si usted deja allí la masa y la deja quietica y la deja reposar, tengan la seguridad y la certeza que esa masa se le usa. Así usted no le aplique ningún aditivo más. Y se leuda. ¿Me siguen ahí todos? Entonces, mire que el asunto ahora donde debemos centrarnos, ¿en dónde está? En la masa. Y decíamos que la masa va a representar entonces ¿a quién?
al ser humano, la forma de abajo. ¿Se acuerda que decíamos que la matzá era la representación de esa luz que Yahweh preparó desde antemano, que es la vida de los hombres, que esa matzá también es el pan que bajó del cielo, ¿cierto? Y que descendió y tomó la forma de ¿quién? De la forma de abajo, que es ¿quién? El ser humano. Y todo eso lo estamos viendo con respecto a ¿quién? Al Mashiach. ¿Vamos acá? Entonces ahora la masa, que representa esa forma humana, los hombres, tenemos esa potencialidad de hacer lo bueno o lo malo. O ser matzá o ser jamés. Ahora, aquí hay un pequeño problema con el ser humano. ¿Sí? Es que el ser humano no distinguió entre el matzá y jamés en su origen. ¿Qué fue lo que hizo con la matzá y el jamés? Como eran de una misma potencialidad, los unió, los mezcló en una sola cosa. Y por eso decimos que el hombre tiene la capacidad de hacer lo bueno como lo malo. Y que no hay hombre que no sea tan bueno, que no tenga algo malo, ni que hay ser humano que sea tan malo, que no tenga algo bueno. Y ese es el problema, ¿por qué? Porque lo bueno y lo malo quedó ¿qué? Unido. Y eso es lo que llamamos el pecado original. Pecado de Adán y Jabá. Lo que ocurrió allí en el jardín. ¿Vamos ahí? Se dice que una masa que se esté amasando, una y otra vez que se esté amasando, que no permita que el aire entre, que no la leude, usted la puede estar amasando y luego la coloca ¿qué? Al fuego, y una vez que quede cocinada, esa masa es ¿qué? Matzá. Porque no se le dio tiempo ¿qué? No se le dio chance ¿qué? De que leudara. Y una vez cocinada la matzá, ¿cierto? Esa matzá ya no va a tener nunca más la posibilidad de ¿qué? De leudarse. ¿Vamos entendiendo el significado? ¿Para dónde es que vamos? Pues así pasa con el ser humano. Una vez que quede limpio el ser humano, que quede purificado, debe pasar ¿por qué? Por el fuego. Por eso no nos debe extrañar a nosotros el fuego de la prueba. Lo que debemos cerciorarnos ¿qué es? Que al entrar en el fuego de la prueba, realmente estemos ¿qué? Sin levadura. Porque si entramos al fuego de la prueba con levadura, ¿qué va a pasar? Pues que somos lejem o james. ¿Ah? Lo mismo pasa. Usted tiene una masa leudada, la mete al horno y sale ese delicioso aroma, pan calientico, recién hecho, esponjadito, que usted lo abre así. ¡Miam, miam, miam! ¿Vamos ahí? Y una vez cocinada, ¿habría manera de revertir ese proceso de alguna forma? ¿No lo dan? ¿Me siguen ahí el ejemplo? Entonces lo importante que es que el hombre una vez limpio, purificado, que entre y tenga que pasar por el fuego de la prueba, o tiene que pasar. O sea, eso es algo a la cual no hay chance, ¿cierto? Debe quedar como una matzá sin potencialidad para hacer el mal. Ese es el ideal. ¿Sí o no? La larga, los que estamos siguiendo este camino y venimos a los pies del Maestro Yahoshua a reconocerlo a Él como esa ofrenda que Yahweh ha dado por la expiación y el perdón de nuestros pecados, la larga no es lo que queremos. Estar limpios y no tener nada más que ver con el pecado. Levante la mano el que esté limpio y libre de pecado. ¿Jimmy? Ah, no, se está peinando la ceja. Ve que entonces entramos como en una contradicción. Vamos a entrar en una profunda contradicción allí, y sobre todo lo que digo, y eso va a empezar a generarnos ¿qué? Frustración. Porque uno quiere ser como el Mesías y quiere no tener nada que ver con el pecado, pero ahí estamos cayendo. Y nos levantamos y pedimos perdón, obviamente. Yo estoy hablando aquí de creyentes, personas sinceras, ¿no?
Y nos levantamos y pedimos perdón, y ay, pero ¿por qué? Y nos arrepentimos y intentamos y nos levantamos y como que pareciera que más nos demoramos en levantarnos que otra vez en volver a caer. Y como que andamos ahí. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy. ¿Por qué razón nos está sucediendo estas cosas? Entonces, decíamos que el hametz es aquello que va a leudar la masa. Y el hametz, miren que el hametz, como la masa, el hametz también tiene ¿qué? Dos posibilidades. ¿Sabían eso? Ya dijimos, la masa por sí solita va a tener dos posibilidades. Una ser ¿qué? Matzá y otra ser ¿qué? Hametz. Ahora, el hametz, y no es el James Rodríguez, ¿no? Aquí los colombianos entendemos, el hametz, ¿no? El hametz, para que suene mejor, ¿no? El hametz también tiene dos posibilidades. Hay dos posibilidades con el hametz. ¿Sí? Y el hametz se va a equiparar de una u otra manera, y eso los exégetas lo hacen, es equiparar el hametz con ese aspecto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuáles son esas dos potencialidades? ¿Para el bien o para el mal? ¿Escucharon? ¿Lo entendieron? No, con razón ninguno me ha chistado nada ni me ha dicho nada. Y yo dije, uy, están volando. No, pero porque también la levadura lo utilizan de forma positiva. Es que la levadura tiene su potencialidad para el bien y su potencialidad para el mal. Quiero que nos detengamos un momentico porque sé que esto, pues yo no lo había hecho, yo hablo aquí sobre todo a la asamblea local y digo que no lo hemos pensado porque si yo no lo he dicho, pues generalmente ninguno de nosotros lo piensa, ¿no? Lo dice. No sé si mis otros hermanos que están en línea ya lo sabían y lo tenían claro. Detengámonos un momento a pensar. Uno dice, bueno, yo entendí lo de la masa y me quedó claro. La masa puede ser matzá o puede ser ¿qué? Hametz, ¿cierto? Matzá, lo puro, lo limpio, lo incorruptible, lo santo, lo chévere, lo puro. Hametz, lo malo, lo contaminado, lo pecaminoso, lo malo del hombre. Eso me quedó claro como el agua, no tengo problema, ¿no? Pero ahora que pienso en el hametz, ¿cómo así que el hametz tiene dos posibilidades también? Yo no había pensado que el hametz, claro, como siempre lo asocio en la fiesta, al pecado, a lo malo, a lo engañoso, a lo distorsionado, entonces yo nunca le voy a dar una potencialidad ¿para qué? Para el bien. Siempre veo eso como lo malo, ¿cierto? Y ahí está el asunto. Mientras que el árbol, miren lo interesante, mientras que el árbol de la ciencia del bien y el mal tenía esa potencialidad para lo bueno y lo malo, había el árbol de la vida que estaba allí mismo con una sola potencialidad y era hacer ¿qué? El bien, porque daba vida. O sea, ese árbol de la vida con esa potencialidad únicamente para el bien producía ¿qué? Vida. ¿Sí? Y o sea que ese árbol de la vida, ¿qué es? En nuestra alegoría que estamos utilizando, matzá. ¿Me siguen ahí? Y de eso había que comer, de eso había que alimentarse. ¿Estamos ahí? Hasta ahí sí, ahora sí ya entendimos ahí, ¿no? Pero ahora me quedó ahí sonando lo del hametz. Y eso de que con una potencialidad para el bien y una potencialidad para el mal, no lo entiendo todavía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos ver? Y para ello, entonces, vamos a utilizar una cita y la explicación que dan los exégetas judíos a esa cita que está en el libro de Devarim. Vamos a ir a Devarim o Deuteronomio 4:44, porque aquí nos vamos a, espero
que nos sorprendamos positivamente, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar con un texto de la Torá que nos va a hablar de la Torá. Devarim, capítulo 4, verso 44. Quiero que tengan en su mente un poquito allí todo lo que hemos dicho, dejémoslo ahí guardadito, no pensemos ahorita en eso. Vamos a ir a Devarim 4:44, vamos a leerlo y vamos a aprender una cosa muy interesante que dicen los exégetas judíos. Dice así: esta es la Torá que puso Moshe delante de los israelitas. Sencillo el texto, ¿cierto? Dice que Moshe estaba hablando y dijo, esta es la Torá que Moshe puso delante de los israelitas, de los hijos de Israel. Eso en hebreo literalmente se leería como Besoja Torah Asher San Moshe Lifne Bnei Israel. ¿Sí? Y hay que prestar atención, pues uno en la traducción no lo puede ver, solo en hebreo se puede ver cuando se escribe en hebreo. Y es que la palabra que se coloca allí, que puso, ¿cierto? Que del hebreo es la palabra san, ¿sí? Y esa palabra san es para colocar, poner. ¿Me siguen hasta ahí? ¿No se pierden? Esa se escribe de la siguiente manera, con una sin y con una men final. ¿Se acuerdan la letra de la shin? Estamos familiarizados con la shin. Lo que pasa es que si la shin tiene un puntico a la derecha suena así, shin, y si tiene el puntico a la izquierda suena ¿qué? Sin. ¿O es al revés? Bueno, izquierda, derecha. Sí, no, derecha, izquierda. Sin. Y la men final, que es una M. ¿Y cómo se lee esa palabra? San. San. Entonces dice, Besot HaTorah Asher San, que puso Moshe delante de los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué dicen? Los exégetas judíos llaman la atención y dicen, mire, la palabra San va a sonar exactamente igual, pero si se escribe no con sin, sino con Samek, entonces la Samek es otra S, y usted dice Samek, men final, ¿y cómo lee esa palabra? San. O sea, suena exactamente ¿qué? Igual. Solo que una está escrita al comienzo con una sin y la otra con una Samek. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasa con la que está escrita con Samek? ¿Qué significa? La que está con sin significa ¿qué? Poner, colocar. La otra que está con Samek significa sustancia aromática. De allí va a salir la palabra poción o también droga. Poison, dirían en inglés, ¿no? ¿Cómo se diferencia cuando se está viendo? ¿Cómo se en el texto. O sea, eso solo lo puede ver claro. Uno lo escucha y va a decir san, y la otra san. Y no va a haber una diferencia. Por eso es que el judío cuando lee y escucha, entonces inmediatamente empieza ¿qué? A consultar. Y dice, ¿qué pasa si esta san, que está allí, que dice que Moshe colocó delante, la Torah que Moshe colocó delante de los hijos de Israel, no es con sin, sino fuera con Samek, que haría la Torah que sería como sería la poción que Moshe puso delante de los hijos de Israel, y ahí tendría una connotación ¿qué? Negativa y distinta. Y entonces los exégetas dijeron, de ese verso, presten aquí atención, dicen, entonces de ese verso nos dice dos cosas: que si la persona lo merece, si una persona lo merece, la Torah se convierte en una poción o en un elixir de vida. Tal como está escrito en el Salmo 19:9, anótenlo allí, después lo leen, ¿no? Si la persona lo merece, entonces la Torah se va a volver en él un elixir de vida. Pero si la persona no es digna, no lo merece, allí los que están en Chacay están viendo las dos palabras, con Shin y con Same, gracias Silvina,
y Marcos. Pero si no es digno, si no se lo merece, la Torá se convierte para él en una poción de muerte. ¿Cómo? ¿Escucharon bien? O sea que la Torá por un lado puede ser vida, pero la Torá por otro lado puede ser muerte. Entonces cuando allá Moshe dice, pongo hoy delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿qué está colocando Moshe delante de ellos? La Torá. No está colocando otra cosa. No es un dualismo allí todo raro, no, sino es la Torá. Y ahora la Torá va a depender de nosotros si esa Torá, si eso va a ser una palabra de vida para mí o va a ser una palabra de muerte para mí. Si usted obedece, es vida. Y si no obedece, es muerte. ¿Y de dónde sale eso? De la Torá. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la Torá. ¿Vamos ahí? ¿Me siguen? ¿Entendieron bien el verso? ¿Comprendieron allí un poquito el asunto de los exégetas judíos con la palabra y cómo cambia? El hebreo se presta para eso, y hay que verlo. Y de pronto sí debemos esforzarnos un poquitín de cuando en cuando en algo aprender. Algo. Yo no sé mucho, pero hay con lo que sé me defiendo. Pero uno aprende y uno le queda interesante. Y después uno piensa y analiza y dice, hola, pues sí. La misma palabra que debe ser para vida, si soy merecedor, se vuelve en mi vida. Y si no, se me vuelve en muerte. ¿Se acuerdan algo así que Pablo dijo? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y está hablando de la misma palabra. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces vamos a cerrar aquí el paréntesis y nos devolvemos otra vez, ¿qué? A nuestro tema. Dice, de igual manera con el Hametz. Si el Hametz se usa legítimamente, va a producir un pan, ¿qué? Delicioso, un pan que va a sustentar, ¿qué? La vida. ¿Se acuerdan que hablamos? El pancito en su punto, se lo mete al horno y empieza a salir ese delicioso aroma a pan cocinadito, sabroso, y usted saca el pan y lo parte y todo esponjosito, suavecito, rico. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si usted deja la masa y se pasa de fermento? Se agria la masa, se daña la masa y el pan ya no es igual. Ya no es tan rico, ya no, y se echó a perder. ¿Se echa a perder qué? La masa. O sea, mire que hasta un punto el Hametz va a tener ¿qué? Su potencialidad para ser bueno, legítimo, y que se use en su punto, en su tiempo de fermentación, pero si usted se pasa de fermento, daña la masa. Podrá ser allá un pan, pero será un pan que después le va a dar dolor de estómago. O sea, ya no va a ser un pan ¿qué? Bueno. ¿Entendieron lo del Hametz? ¿Lo comprendieron ahora sí? Y ahora sí entienden por qué el Hametz va a tener esa cualidad para lo bueno, o una cualidad ¿qué? De echar a perder. Un exceso de leudante va a dañar, va a echar a perder ¿qué? Toda la masa. Ahora, en el contexto de la festividad, entonces el Hametz va a representar ¿qué? Por excelencia, ese potencial que tiene el ser humano para hacer ¿qué? Lo malo. Y cuando decimos lo malo, es todo aquello que lo destruye. Eso es lo malo. Lo que nos destruye. Por eso se va a decir en la Torá que nada leudado se encontrará contigo, ni habrá ninguna levadura en todo tu territorio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una masa que fue estropeada y ahora esa masa ya está dañada y ya no sirve. Entonces dice, no saque eso para que no se dañe ¿qué? La masa. Y por el contrario vas a comer ¿qué? Pan sin levadura, pan ácido, matzá. ¿Me siguen? Ahora, si volvemos y decimos en nuestra alegoría, la masa original, ¿quién eres? El ser humano. Pues el ser humano, tenemos allí un problemita con esa masa, y es que esa masa ya fue ¿qué? Leudada.
Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Cierto? Se unió, y él unió, porque eso, la palabra conocimiento es unir, y entonces se cogió y se unió el bien y el mal y lo entremezcló, lo amalgamó allá. No discernió, no separó, sino que amalgamó, y entonces eso es lo que hace la levadura en la masa. Se ve que la levadura se está extendiendo hasta que abarca ¿qué? Toda la masa. Y ahora tenemos el problemita, y es que esta masa ya está echada ¿qué? A perder. Con esa inclinación y ese potencial siempre a hacer ¿qué? Lo malo. Y eso malo, ¿qué es lo que a nosotros ¿qué? Nos destruye. ¿Sí? O sea que esta masa, hablando de esta masa ¿en qué estado se encuentra? En un estado dañado, en un estado enfermo. Vamos acá. Y entonces viene, y volvamos al Pesach, y viene entonces Yahweh Elohim, que escuchó, que se acordó, que miró, y mostró bondad ¿por quién? Por su pueblo. Vamos acá. Y a ese pueblo que estaba enfermo, que estaba subyugado, que estaba esclavo, entonces les dio la redención, y les dio la matzá, el pan del cielo, como una medicina y una cura para su enfermedad. Dicho de otra forma, mis queridos hermanos, hasta que nosotros no sanemos, no vamos a hacer ¿qué? Matzá. Ahora se van a entender por qué la contradicción y por qué siempre nos vamos a estar frustrando cada vez que intentamos seguir al Mesías, seguir los pasos del Mesías, pero más nos demoramos en dar un paso que en caer, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué está sucediendo todo eso? Porque seguimos siendo una masa enferma. Contaminada. Una masa contaminada. Entonces los días de panes sin levadura, y comer pan sin levadura, ¿qué es? ¿Comer qué? La medicina. ¿Me siguen? Miren que nosotros decimos, Yahweh es ¿qué? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Cierto? Y Él es nuestro sanador. Por eso cuando nos duele la cabeza, nos duele la pancita, o tenemos alguna enfermedad, no recorremos delante de Yahweh para que Él ¿qué? Nos sane. ¿Me siguen ahí? Y entonces Él nos sana, porque también es nuestro sanador. Pero ¿cuántos hemos visto la matzá como la medicina que nos cura? Nos hemos comido matzá pensando otra cantidad de cosas, menos comiendo la matzá como la medicina. Ahora, presten aquí atención. ¿Cómo se llama nuestro maestro, nuestro Mashiach? ¿Cómo se llama él, por cierto? Yahushua. ¿Qué traducido, interpretado significa qué? La salvación de Yahweh. O sea, o Yahweh salva, ¿no? Porque Yahweh es el Salvador. Entonces Yahushua viene siendo ¿qué? En nuestra analogía, si Él es nuestro sanador, Yahushua ¿qué es? Nuestra medicina. ¿Ustedes han ido alguna vez al doctor? ¿Cierto? Y el doctor ¿qué hace? Diagnostica y dice, usted tiene esto, entonces por favor tome estos medicamentos y le da allí una recetica y usted tiene que ir y hacer ¿qué? Lo que el doctor le dijo, ¿sí? Pues resulta que Yahweh es ¿quién? Nuestro doctor de cabecera. Y Él nos diagnostica y Él dice, venga, usted tiene esto y esto, entonces mire, tome, yo aquí le doy esta orden médica, le doy esta prescripción médica. ¿Esa prescripción médica qué es? Su palabra. ¿Cierto? Pero ¿será que si yo me quedo con la prescripción médica aquí, en mi corazón, eso me va a sanar? Si yo cojo la prescripción médica y la guardo con mucho cariño, la limpio todos los días, la leo todos los días la prescripción médica, ¿será que la prescripción médica me va a sanar? No. ¿Hasta cuándo es que me voy a sanar? Hasta que empiece a hacer lo que dice la prescripción médica y tomarme lo que dijo el médico que me debía tomar.
Y entonces yo voy y digo, la prescripción médica dice que debo tomar esto. Voy y tomo, ¿no? Aquí me dejaron una agüita, entonces yo llego y tomo. Y empiezo a sentir, ¿qué? La sanidad. Sí, Yahweh es nuestro sanador. Yahoshua es la medicina de Yahweh. Perdón un segundo. ¿Me siguen ahí? La matzá es nuestra medicina. ¿Qué representa los 7 días de matzá entonces? El consumo de aquello que nos sana. Y miren lo bonito y lo bello en las palabras en hebreo. ¿Saben cómo se dice sanación en hebreo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se dice sanación en hebreo? ¿Ninguno? Yeshua. ¿Sí? Yeshua. Con acento en la A y H porque es femenino, ¿no? No es Yeshua, sino Yeshua. ¿Vamos? Yeshua. Eso es sanación. ¿Alguien sabe cómo se dice salvación en hebreo? Yeshua. Lo mismo. Ahora, siempre decimos, necesitamos al maestro para nuestra salvación. Todos decimos eso, ¿no? Nadie dice, necesito al maestro para mi sanación. Porque estamos desconectando realmente el concepto de salvación en las Escrituras con algo que todavía tenemos del cristianismo y vemos la salvación, no sé, como algo allá en los cielos, algo que uno se muere, yo me voy para el cielo y voy a estar allí de una manera eterna ya y ya me salvé. Pero nadie logra asociar y entender que la salvación es la sanidad. ¿De qué? De un cuerpo enfermo y moribundo que necesita con urgencia ¿qué? Su medicina. ¿Me siguen ahí? Entonces, ¿qué debemos estar haciendo en estos días de Matzot? Se acaba la fiesta, pero seguimos. O alguno ya está aquí sano. Alguno aquí ya está salvo. Sé que si yo digo alguno aquí está salvo, ya, todos contentos, ¿no? Pero si digo aquí ya alguno está sano, inmediatamente nos cambia el chip. Todavía seguimos, ¿qué? Enfermos. O sea que todavía necesitamos estar comiendo, ¿qué? De la medicina. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestra sanidad sea, ¿qué? Completa. ¿Me siguen ahí? Y pregunto, insisto tanto en que si me siguen ahí, porque es que no quiero que se distraigan y que comprendan entonces, cuando vamos a hablar de salvación, de qué estamos hablando. Porque no puede ser que digamos, se acabó la fiesta de los panes sin levadura, listo, ahora sí como la levadura, y entro otra vez en mi propia cotidianidad y se me olvida que sigo siendo, ¿qué? Un paciente enfermo y que necesito seguir consumiendo, ¿qué? Mi medicina hasta que llegue a la plenitud de mi sanidad. Y el día que usted está en la plenitud de su sanidad, ese día diga, soy salvo. Ser sano. Que no entiendo muy bien. O sea, ¿No entiende qué es ser enfermo? No, sí sé que es ser enfermo, pero... ¿Pero qué es ser sano? ¿Qué es ser sano y o sea, de qué sanidad? ¿De qué sanidad? Exactamente, muy bien. Presten aquí atención. Vamos otra vez a lo físico. ¿Sí? Por ejemplo, usted se enfermó de catarro. ¿Qué es el catarro? Le dio un virus, una gripa, le dio allí un virus, infectó su cuerpo, ¿y usted qué? Quedó, por ese virus quedó enferma, le bajó las defensas, se le sube la temperatura, le da secreción nasal, ¿cierto? Se le va la voz, y se siente fatal, ¿cierto? Y usted dice, estoy enfermo, ¿cierto? Ahora, dice, voy a hacer un remedio para sanarme. ¿Qué sería sanarse en ese sentido? Estar bien. Estar libre de aquello que la enfermó y ya no estar, ¿qué? Más enferma.
¿Ve? Y hasta que usted no salga de ese estado, usted sigue estando enferma. Claro, usted empezó a tomarse su remedio, ¿no? Aquí que siempre nos gusta, que limoncito con miel, tecito de jengibre, y usted va tomando y usted va empezando a sentir ¿qué? Mejoría. ¿Pero ya salió de la enfermedad? No. Hasta que usted no salga de la enfermedad, usted no puede decir que está ¿qué? Sano. ¿Vamos ahí? Ya, eso yo ya lo entiendo, pero pasemos a lo que me interesa. ¿Sí? Bueno, resulta que es que somos una entidad completa. No solo podemos pensar que la enfermedad es algo que le da el cuerpo y ya. ¿Por qué se enferma la gente? Porque la gente se enferma en 3 niveles, que dijo Pablo, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. La gente se enferma en su cuerpo, que es lo físico, la gente se enferma en su alma, que va a ser su vida, sus emociones, sus entrañas, y la gente se enferma en lo mental. ¿Qué nos dejó pandemia? ¿No nos dejó un gran desequilibrio y desajuste mental y emocional? Pero ahorita ya Luis se me pone bravo porque sabe, entonces no me quite el trabajo, Roé. ¿Para qué son los psicólogos? ¿Para qué son los psiquiatras? Los terapeutas. No es para tratar de arreglar los desórdenes, los desequilibrios y las enfermedades, los trastornos mentales. No podemos solamente llegar a pensar no, pues yo estoy bien de colesterol, estoy bien de triglicéridos, yo hago ejercicio y ya estoy sano. Cuando de pronto su corazón ya está dañado, su corazón está enfermo, sus emociones están enfermas, su mente está enferma. No, pero cuando venga el Señor Jesús, yo voy a ser salva. Mi pregunta es, ¿debemos esperar hasta que Él venga para tomar la medicina que nos da sanidad? Si llegamos a contestar eso positivamente, es que no hemos entendido ni el Evangelio, ni al Maestro, ni su misión, ni al Padre Todopoderoso, y no hemos entendido nada de este camino. Por eso el Maestro dijo ya en Juan 6, ¿se acuerdan? Que Él dijo, Moshe no les dio el pan que bajó del cielo, sino mi Padre les ha dado el verdadero pan que baja del cielo. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá. Imagínese usted sano completamente, ¿no? No en el proceso de sanidad, sino sano completamente física, emocional y mentalmente. ¿Se moriría? O sea que la salvación y la sanidad es en el aquí y en el ahora. Y si usted no lo empieza a practicar en el aquí y en el ahora, pues no lo va a tener en la era por venir. ¿Ustedes creen que Yahweh les va a dar la eternidad a una persona enferma emocionalmente? ¿Ustedes creen que Yahweh le va a dar la eternidad, una vida eterna, a una persona enferma mentalmente? Y ni qué hablar físicamente, ¿no? Si es que eso no sería un regalo, no sería un don, sino sería más bien un castigo. Y entonces uno diría, pues eso sí sería ¿qué? Un verdadero infierno. Imagínese usted con un desorden mental, un desorden emocional por toda la eternidad. Ahora sí vamos a entender por qué Yahweh no le va a dar vida a los que no estén inscritos en el libro de la vida. ¿Qué es ser inscrito en el libro de la vida? Es decir, esta persona completó todo su proceso de sanación y ya está sana. Y todavía creo que nos parece que como que toca esperar a que venga el Mesías para que lo escriba en el libro de la vida. Si no estamos haciendo esto aquí y en el ahora, me temo que cuando Él venga tampoco va a estar ahí. El Padre nos está tratando a nosotros hoy con una medicina
Y por eso iba ahí un dicho griego, ¿no? El padre de la medicina que dijo, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea ¿qué? Tu alimento. Bueno, ese alimento y esa medicina es Yahoshua el Mashiach. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en él. Juan 3:16. Y dice uno, ¿se acuerdan Pablo también qué va a decir? 1 Corintios 11, cuando está hablando de la cena memorial. Dice, examínese cada uno de ustedes, porque el que come del cuerpo del maestro y bebe de la sangre del maestro, sin discernir, perdón, el que come el pan y bebe la copa, sin discernir el cuerpo del maestro, ¿cierto? ¿Y qué le pasaba a esa gente que comía sin discernir? ¿Qué dice Pablo? Dice, por eso muchos de ustedes están, ¿qué? Enfermos y otros duermen. O están debilitados y enfermos y otros duermen. Porque no quisieron, aunque dijeron que creyeron en el Mesías, ¿no? Creyeron en Elohim, que es el doctor, se llevaron el recetario, que es su palabra, hasta cogieron la medicina, que es el maestro, y no están haciendo su parte, que es digerir, comer, tragarse la medicina para su salud, para su salvación. ¿Me sigue? ¿Entienden el mensaje, el espíritu de mis palabras? La matzá es esa cura, esa medicina. Y entonces la persona que tiene que hacer ahora, si creyó en Yahoshua como su medicina, debe alimentarse de ella, debe traer primero sanidad al cuerpo, sanidad al alma, que son sus emociones, su misma esencia de vivir, y al espíritu, que es ¿qué? Su mente. Ahora se van a entender por qué Pablo va a decir, ¿no? Saquen de ustedes ¿qué? Ira, celos, contiendas, chismes, blasfemias, etcétera, 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 porque todo eso que hacen uno, enfermarlo. Ira, maledicencia, enojos, etcétera, etcétera, todo eso que hacen usted, enfermarlo. Y entonces usted, en vez de estarse alimentando del pan que lo va a sanar, entonces lo que está haciendo es como si estuviera ingiriendo esa masa ya dañada, que lo que está haciendo es enfermarlo aún más. Imagínense una persona enferma al estómago y le visto un pan, una masa dañada. ¿Será que lo va a aliviar? ¿Me siguen ahí? La redención y la salvación tienen que ver precisamente con reparar vidas dañadas. Cuando estamos hablando los 7 días de Matzot, que estamos terminando hoy, estamos concluyendo hoy, estamos diciendo que queremos iniciar ese proceso de redención y salvación, que es reparar vidas dañadas por el mal, mentes estropeadas por la maldad y cuerpos enfermos por la malicia y la maldad. Y eso es lo que dice la Escritura, que es la levadura. La levadura de malicia, la levadura de ¿qué? De maldad. Mientras nosotros no estemos limpiando nuestro corazón, los celos, las amarguras, las iras, las contiendas, no estamos alejando nuestros oídos de los chismes, las murmuraciones, las quejas, los insultos, las malas palabras, las groserías, mientras en nuestra mente no la estemos limpiando de la violencia y de la maldad que hay, seguiremos siendo una masa enferma, una masa putrefacta. Perdónenme la expresión, pero esa es la realidad. Y a eso estamos abocados. El día que usted empiece esa sanidad y empiece usted a ingerir de su medicina, ese día se van a abrir sus ojos. ¿Qué dijo el maestro allá en Revelación capítulo 3? Dice, unge tus ojos con colirio. ¿Para qué se ungen los ojos con colirio? Para ver. Pregunto yo, ¿qué hay que ver? ¿Qué necesita usted? ¿Para qué usted necesita ungir sus ojitos con colirio? Para ver. ¿Qué necesita ver? Pregunto yo, ¿qué es lo que usted necesita ver?
Estamos todos de acuerdo en una cosa. ¿Qué cosa? Ojitos que no ven, toca echarles colirio para que se sanen y puedan ver. ¿Sí o no? Todos decimos amén, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que usted necesita ver? ¿Qué es lo que usted necesita ver? ¿Saben qué es lo que necesita ver? Las pisadas que dejó nuestro maestro y que son las que nos llevan al Padre. ¿Será que usted ciego y con los ojitos enfermos va a poder ver las pisadas de la don Yahoshua? Pero usted está encarnado, empeñado y hasta digo yo, bien obstinado en decir, no, yo tengo que seguir las huellas del maestro Yahoshua y seguir sus pisadas y andar como él anduvo, porque eso dice la Escritura. ¿Y no dice eso la Escritura? Pero si usted está ciego, ¿cómo va a ver? ¿Cómo va a andar si usted es un cojo? ¿No va a andar trastabillando? ¿No se va a andar cayendo? ¿No se va a andar golpeando? Y usted como es testarudo dice, no, yo quiero seguir al Mesías. Entonces se levanta otra vez y dice, pero yo tengo que seguir al Mesías. Pero sigue cojo, manco, ciego, y aún así insiste en seguir al Mesías. Gran mensaje el maestro, ¿qué es? Limpiemos nuestros ojos, rectifiquemos nuestro andar, sanemos, y entonces le podremos seguir a Él y podemos caminar como Él anduvo. Y si nosotros caminamos como Él anduvo, ¿sabe a dónde vamos a llegar? Al Elohim de Él y al Elohim nuestro, al Padre de Él y al Padre nuestro. ¿Todos vamos ahí? Por eso la fiesta de los panes sin levadura nos dice que debemos aprender a separar la matzá, lo bueno, del hametz, lo malo. Y eso es separar lo bueno de lo malo. ¿Saben cómo se llaman las escrituras? ¿No? Se llama discernimiento. Aprender a discernir. Y discernir es separar lo bueno de ¿qué? De lo malo. A separar el bien del mal. Y eso también se llama madurez. Por eso muchos no somos maduros. Por eso todavía nos comportamos como niños chiquitos. Y hacemos los berrinches y hacemos las pataletas, porque todavía tenemos ¿qué? Lo bueno y lo malo allí mezclado. Y no somos capaces de poder separar entre lo bueno y lo malo. Y esa madurez espiritual, ese discernimiento a la larga es lo que nos va a dar la fuerza necesaria para vencer, para destruir esa fuerza negativa que nos separa de nuestro Elohim. Poner en práctica ese discernimiento es el síntoma que una persona está siendo curada. ¿Usted quiere saber si está en el proceso de curación? Pregúntese qué tanto sabe usted discernir entre el bien y el mal. No lo que a usted le parece bueno, no es lo que a usted le parece bien o lo que a usted le parece mal, porque caemos también en esas ideas. Y no es el mundo y todos somos tolerantes. Y tú tienes tu idea, yo te la respeto, y tú tienes tu idea, yo te la respeto, y todos nos respetamos las ideas. Pero eso no es discernimiento ni eso es tolerancia. Tener discernimiento y madurez espiritual es determinar y separar lo que Yahweh llamó bueno de lo que Él llamó malo. Hacer el proceso contrario ¿a qué? Al Edén. Que hizo el hombre el conocimiento del bien y el mal.
juntar y aunar el bien y el mal y hacer una amalgama de eso. ¿En quién? En él mismo. Ahora toca coger todo eso y empezar a separarlo en nosotros, en nuestra mente, en nuestras entrañas y en nuestro cuerpo. ¿Recuerda que preguntamos al comienzo que si matzá era simplemente una costumbre dietaria? Y yo les dije que sí, y que tenía que ser un sí rotundo. ¿Por qué? Porque el comer es lo que sostiene nuestra vida. Y cuando usted hace eso, está entrando en un proceso ¿de qué? De curación. Y cuando usted esté en ese proceso de curación, y cuando usted termine y complete ese proceso de curación, entonces ya usted no habrá cabida para el mal. Y no es que uno no sepa qué es lo malo, sino que ya en uno esas fuerzas no van a influir para hacernos desviar hacia el mal, porque seremos como una matzá. Y una vez cocinada la matzá, no se puede ¿qué? Leudar. Y usted puede colocar la matzá en medio de otra masa leudada, pero la que ya es matzá cocinada, hecha, y usted la pone ahí, puede estar rodeada de toda la levadura del mundo, y esa matzá seguirá siendo ¿qué? Matzá. ¿Estamos ahí? Cuando sea matzá, y con esto quiero terminar la charla de hoy, cuando seamos matzá, ¿cierto? Con esa potencialidad solamente para hacer ¿qué? El bien, lo bueno, ¿cierto? Ya por más levadura que esté al lado, ya no nos vamos a ¿qué? A leudar, o sea, ya no tendremos más la potencialidad para hacer ¿qué? Lo malo, ¿cierto? Y entonces, y solo entonces, es que estaremos en la potencialidad de crecer, de expandirnos en nuestra capacidad para el bien. Dicho de otra forma, entonces el Hametz se usa legítimamente. Y esto lo digo con relación a la fiesta de ¿qué? De Shavuot. ¿Cómo es que pasamos de una ofrenda de pan sin levadura a terminar 7 semanas después, que no es gratis el 7 semanas después, presentando un producto terminado, completo, leudado, como una ofrenda mecida delante de Yahweh? Y esa levadura de Shavuot no tiene nada que ver con ¿qué? Con el pecado. No es un recordatorio de los pecadores que fuimos y los miserables que fuimos por haber pecado. Ese no es nuestro Padre. Sino que va a hablar ahora de una levadura que se usa ¿qué? Para lo bueno, para crecer, para expandirse. Y se acuerda que les había dicho esta mañana que Shimon Kefa nos hablaba que como niños deseemos la leche ¿qué? Sin adulterar, la leche buena, y que les dije que después íbamos a ver ese pasaje. Bueno, el después llegó ahorita y en este momento. Vamos a ir a Primera de Pedro, la primera carta de Shimon Kefa, capítulo 2. Verso 1. Miren aquí cómo es tan bonito el texto. Dice: ya que han dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, y eso que he nombrado, ¿qué es? ¿Cómo lo podríamos definir? Levadura, hametz, todo lo malo, todo lo que nos daña. Porque la maldad nos daña o no nos daña, ¿cierto? El engaño nos daña o no nos daña. Nos daña. La hipocresía nos daña o no nos daña. La envidia nos daña o no nos daña. Es que es una envidia la buena. Bueno, pues con todo nos daña. Y toda maledicencia, o todo lo mal que se dice. Mire que aquí es donde va a entrar ¿qué? La calumnia, el rumor, el chisme, la falsedad, la tiesniuk,
etcétera, etcétera, etcétera. En la maledicencia. Y son cosas que incurrimos con una facilidad, que somos muy dados a soltar la lengua. Y todo eso, ¿qué es lo que nos hace? Nos daña, nos enferma, nos destruye. Verso 2. Dice, como han dejado, ¿no? Como han dejado, ahora el verso 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Para que por ella crezcan para salvación. Miren cómo se va a conjugar aquí. Por un lado dice, desechen la levadura, límpiense de la vieja levadura, saquen esa levadura que es la malicia, la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia y todo lo que se le parezca. Mire que en este caso no está hablando de los grandes pecados como ¿qué? Homicidio, robo, idolatría. ¿Sí notaron eso? No está hablando de los mandamientos como tal, sino está hablando de esas cosas que nos acompañan en lo cotidiano. Esas cosas ya grandes, como dice, entre nosotros ni siquiera se deben nombrar. Ni siquiera alguno que se diga ser creyente debe andar en tales prácticas. Ni siquiera mencionarlas, porque eso es lo que se hace afuera. Ahora, el hecho de que se haga afuera no quiere decir que yo sea ignorante de ellas y que no sepa lo que esté pasando. Eso ya sería, no sería, ¿cómo es? No es ingenuidad, sino ya tontera, ¿no? Que uno no sepa que en el mundo están pasando cosas malas y horribles, es negarse uno, ¿no? Pero dice, pero uno no participa en esas cosas, ni siquiera comentándolas. Hechicerías, robos, homicidios, adulterios, fornicaciones, idolatría, avaricia, nada de eso. Eso ya quedó ¿qué? Sepultado. Pero hay otra cosa con la que sí estamos andando con nuestro cotidiano. ¿Y qué es con lo que estamos andando con nuestro cotidiano? Estas pequeñas cosas que como levadura se nos van colando, se nos van metiendo y nos van dañando, nos van destruyendo. Y eso empieza chiquito y empieza de la forma más sutil, ¿no? Una cosa pequeñita como la levadura. ¿Se necesitan grandes cantidades de levadura? No. Una pequeña porcioncita, la deja usted aquí en la masita, la deja reposar tranquilita, ni la molesta siquiera. Y eso empieza a hacer ¿qué? Todo su efecto. Hasta que leuda ¿qué? Toda la masa. Un corazón que va a terminar amargado, resentido, con odios, sin perdón, falto de amor. Que esas son las condiciones que describe el enviado Shaul en la segunda carta a Timoteo, si no estoy mal, ¿no? Dice, y en los últimos tiempos levantarán hombres amadores de sí mismos, blasfemos, sin afecto natural, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora dice, deseen como niños, nútranse del alimento puro y sin adulterar. ¿Para qué hay que nutrirse de ese alimento puro y sin alimentar? Para que empiecen ¿qué? A crecer y a elevar. A crecer y a elevar de levadura, a crecer y a elevar en sanidad, con salvación, que a la larga las dos palabras son ¿qué? La misma. Y yo quiero dejarles este mensaje para que empecemos a familiarizarnos y a pensar más ya en la salvación, como que si es necesario quitemos la palabra salvación siempre que lo veamos como una cosa etérea, idealista, por allá no sé, del otro mundo. Y utilicemos la palabra sanidad porque eso sí nos aterriza en el aquí y en el ahora, nos hace ser conscientes de las condiciones en que estamos y nos hace conscientes de que necesitamos estarnos alimentando de aquello que nos puede sanar, de lo que nos puede curar. Y yo estoy seguro que si hablamos de enfermedad, todos de una u otra manera nos sentimos enfermos. Su corazoncito, ¿no tiene pronto algo por allí que le esté molestando en su corazoncito? No una arritmia, ¿no?
Por ahí una raicita de amargura que usted le esté dando vueltas y que usted no lo ha podido resolver. Es que esta persona me hizo esto y no, yo no lo puedo perdonar. El único que se está enfermando, ¿quién es? Usted. Si usted no perdona, el único que se está enfermando, ¿quién es? Usted. No, esta idea yo no la puedo sacar de mi mente, no, yo le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Quién se está enfermando? Usted. Y cuando la mente y el corazón se enferman, ¿saben qué pasa? Se enferma el hígado, se enferma el estómago, les da acidez, les da gastritis, les da estreñimiento, les da cáncer de colon, les da cáncer de páncreas, les da cáncer de cálculos en los riñones, y se preguntan, ¿y por qué estoy tan enfermo? Y corremos al médico, y que el médico entonces nos dé los fármacos, lo que ha producido la farmacia, y teniendo la medicina que nos va a ayudar, no, esa sí no la estamos consumiendo. Ahora, no tengo nada contra la medicina alópata, ni contra los fármacos, ni contra nada de esas cosas, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que si somos realmente inteligentes y entendemos que somos un ser integral, todo proceso de sanidad lo debemos estar acompañando en todos los ámbitos de nuestra vida. Nada tiene sentido que usted haga un tratamiento físico si usted ese tratamiento no lo está acompañando con el emocional, con el espiritual. Y si usted en lo espiritual y en lo emocional está sano, así su cuerpo se deteriore, porque es otra realidad que van pasando los años, que nos llega la edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor allá, pero estaremos tranquilos y estaremos felices. Deseen ese alimento sin adulterar. ¿Y saben qué es ese alimento sin adulterar? Lo que llaman aquí la leche espiritual. En otras versiones dice la palabra. La palabra. Y vayamos a 1 Corintios, capítulo 5. Pasa de que uno siempre lo lee al principio de la fiesta, y yo creo que con lo que ya hemos dicho, vale la pena leerlo al principio, pero vale la pena leerlo y con mayor énfasis al final de la fiesta, como lo estamos haciendo hoy. ¿Qué dice 1 Corintios, capítulo 5, verso 6? La jactancia de ustedes no es buena. O sea que hay una jactancia que es buena. O sea que hay cosas en nosotros que son buenas o malas, no por lo que es, sino por el efecto que hace ¿qué? En nosotros. Y entonces dice Pablo, o sea que hay una jactancia que puede ser ¿qué? Para bien, una jactancia buena, ¿no? Pero en este caso, no voy a leer todo el contexto, pero ustedes lo pueden leer en su casa, en este caso les dice, mire, esta jactancia que ustedes tienen no es buena. ¿Por qué razón? Porque los está contaminando, porque los está dañando. Y en ese mismo sentido, la ira puede ser hametz, sí, solo sí, lo daña a usted. El enojo puede ser hametz, sí, solo sí, lo daña a usted. Y decíamos que eso lo decíamos el jueves, ¿no? Que no solo estaba los sentimientos negativos, sino también sentimientos positivos. Que hay sentimientos positivos que también nos pueden, ¿qué? Destruir. El amor se puede volver algo nocivo, algo posesivo, algo dañino, algo destructivo. Y no solo hablo del amor entre parejas, a veces pasa con los padres hacia los hijos, ¿no? Se vuelven en un amor sobreprotectores, que lo que hacen es más daño al hijo, pero el padre siente que lo está haciendo y es por amor. Y entonces los padres no corrigen ni educan a sus hijos porque los aman, y realmente lo único que le están haciendo, ¿qué es? Daño. Vamos acá. Piénsenlo así, ¿qué es hametz en nosotros, espiritualmente hablando? Todo aquello que esté en nosotros y que nos daña, nos destruye. Si a usted un pensamiento lo está dañando, le está dando vueltas allí en la cabeza y no lo está dejando dormir y lo está estresando, eso es hametz. Y es algo que usted tiene que luchar y sacarlo de su vida. Si hay en usted una emoción, un sentimiento que le está envenenando su vida, que le está amargando su vida, eso es hametz y tiene que sacarlo.
Pero a veces no sacamos eso, simplemente es porque dice, no le voy a dar el gusto al otro. Tonto. Con eso se va a ir al sepulcro igual. ¿De qué le sirvió? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que avanzamos de triunfo en triunfo. Un buen predicador cristiano ya tendría todo el auditorio saltando y diciendo amén, amén y amén. Lo que pasa es que como aquí lo estamos diciendo, y eso cuesta, y toca trabajar, y toca bajarle al orgullo, y toca bajarle a la soberbia, y toca bajarle a mis preconceptos y a mis prejuicios, entonces ya no digo tanto amén. Digamos un amén chiquito. Amén, amén. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y miren, como asamblea, y aquí lo hablo para la asamblea local y también para la virtual, pero más que todo para la local. ¿Qué pasa si un hermano, hoy, estamos todos reunidos acá, ¿cierto? Todos estamos como pancitos ácidos, todos lindos, todos queridos. Pero ¿qué pasa si un hermano llega enfermo? Si un hermano llega indispuesto, si un hermano llega haciendo mala cara, y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Con ninguno. Pero llegó así. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso yo digo acá, y siempre lo digo, y no es porque esté echando a ninguno, pues si usted no está con la disposición, con el gusto de estar acá, mejor no venga. ¿Por qué? Porque su indisposición nos la transmite a todos. Ahora, si usted está triste, si usted está abatido, si usted está enfermo y dice, necesito a mis hermanos, y les voy a decir a mis hermanos, hermanos, necesito que me levanten el ánimo, necesito que me animen, entonces ahí venga, porque este debe ser el lugar también, la asamblea debe ser un lugar en el cual nos estemos ayudando en esa sanidad. Pero es distinto que yo diga, vengo desanimado, vengo achantado, vengo para que ustedes, ¿qué? Me animen. Seguro que todos van a correr a abrazar a la persona, le van a dar palabras de aliento, le van a decir ánimo, cuenta conmigo, en qué te puedo ayudar. Y la persona, aunque no le hayan resuelto nada, dice, no estoy solo en esto y tengo gente que me ama y gente que me apoya. Pero si usted viene, ¿no? Se sienta ahí. Los demás que están viendo, ¿ve usted qué le pasó? ¿Ve usted qué tiene? Pues que mejor que yo. Y empieza automáticamente, que era lo que nos decía Jimmy en la reflexión, la neurona espejo, pero para lo malo. ¿Están viendo también? Acabó ni quería. Un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Y aquí debemos, y siempre la asamblea, sea virtual o la asamblea física, siempre tiene que estar, ¿qué? Como una casa de sanación. Llegamos todos enfermos, aquí todos estamos enfermos, no nos echemos cuentos ni mentiras. ¿Sí? Pues usted ha ido a un hospital, ¿qué pasa en un hospital que son casa de enfermos? Que el enfermo del lado termina dándole más ánimo, el compañero de cuarto, que muchas veces el de la visita, ¿no? El enfermo que sabe que está enfermo y que tiene empatía, mire cómo está el tema que hablaba Jimmy, tiene empatía con el otro, dice, ánimo, usted va a salir, no, tenga fuerza, ¿no? Cambio, llega el familiar, ay, ¿cómo está de acabadito? Ay, ¿cómo está enfermo? ¿Qué cosa tan horrible? Ay, no, quiere el padre que no se nos vaya a morir. Pues como usted no tiene nada, como a usted no le duele nada, vamos acá, ¿y cómo va a sentir más empatía realmente el que está enfermo? Porque como está enfermo, si entiende la posición del otro. Y he visto casos en los cuales los enfermos realmente ayudan en su sanidad a otros enfermos. Les hablan, les cuentan chistes, los animan, los consuelan. Una asamblea tiene que ser eso también. Una casa donde nos juntamos muchos que estamos enfermos, pero no para caerle encima, no para agregarle más penas, para causarle más dolor, sino para ayudarnos los unos a los otros. Y entonces Pablo dijo, sopórtense,
los unos a los otros. Sobrellévense los unos a los otros. Vamos ahí. Verso 7. Límpiense de la vieja levadura, para que sean una masa nueva, sin levadura. O sea, ¿sin levadura qué es? Ya sin el potencial de hacer el mal ni de destruirnos. Porque es que los que realmente nos destruimos somos ¿quiénes? Nosotros mismos. Dice una nueva masa, sin levadura, como lo son. Porque al Mashiach, nuestro Cordero de Pesach, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y de verdad. Tal como lo leímos en ¿qué? En la primera carta de Shimon Kefa. Ya que han dejado la maldad, la envidia, la hipocresía, deseen como niños la leche sin adulterar, la leche pura, para que crezcan. Para que sean esa nueva masa, ese pan de pureza y de sinceridad. Entonces, mis queridos hermanos, matzá, no solamente se nos debe convertir el tiempo de matzot, en un tiempo en que sí, comemos pancito ácimo, ya, bueno, chévere, ya pasó la fiesta y ya, y nos olvidamos, no. Tiene que ser el tiempo en el cual somos conscientes de que estamos enfermos, que estamos debilitados y que precisamente necesitamos comer de aquel al cual Yahweh lo estableció como nuestra medicina y estarnos alimentando para sanarnos completamente. Cuando piensen en salvación, piensen en su sanidad. ¿Algo le está atormentando en su mente? ¿Algo le está molestando? ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene depresión? ¿Tiene angustia? Diga, soy enfermo y necesito la sanidad de Yahweh. ¿Alguien está con las emociones encontradas o es, muy temperamental o es demasiado melancólico o no controla sus emociones? Está enfermo, pida la sanidad de Yahweh. ¿Y alguno se encuentra enfermo? Alguno de sus órganos, de sus miembros en su cuerpo está enfermo, está padeciendo, está doliendo, tiene migraña, tiene jaqueca, tiene cáncer, tiene diabetes, tiene alguna enfermedad, reconozca delante de Yahweh que está enfermo y pida la sanidad de Yahweh. Acepte esa sanidad y haga la tareita de tomarse la medicina en la forma en que Yahweh le ha dicho y que eso sea su alimento y que ese alimento sea su sanidad. Y ese es el Mesías, Yahoshua. Para eso Yahweh lo envió. Y cuando hablemos de salvación, hablemos entonces de sanidad. Si no hemos sanado, entonces no hemos entendido para que Yahweh envió su Hijo. Amén. Amén. Así que mis hermanos, les doy las gracias por estar aquí. Espero que este tema les haya servido de provecho, que les alimente, que se vayan con esto en la mente y que lo pongan por obra para su sanidad. Un abrazo y que terminen una buena jornada de Matzot, que ya estamos culminando, en algunos lugares ya terminaron, y estamos terminando el primer día de conteo, vamos para el segundo día de conteo. ¿Para qué? Para Shavuot, y Shavuot tiene que ver con esto. Así que un abrazo para todos y los dejo con mi hermano para el cierre del servicio con Paula.